Un millonario le pagó a una mujer sin hogar para que le diera un hijo, pero cuando nació el bebé, él se arrodilló, llorando. Carlos Woodward, un hombre de 45 años, que parecía tenerlo todo pero carecía de lo que realmente importaba, se encontraba en su lujoso ático en el Upper East Side de Manhattan, contemplando el brumoso horizonte. Los imponentes rascacielos que lo rodeaban se sentían como espejos vacíos que reflejaban una vida llena de triunfos financieros, pero completamente desprovista de un significado más profundo. Los ajetreados negocios del mercado de valores, las luces eternas de la ciudad y el murmullo interminable de millones de personas abajo no eran suficientes para llenar el vacío de soledad que lo asfixiaba. Tengo todo lo que un hombre podría desear, todo menos lo único que podría hacerme parte de algo más grande que yo mismo. Claro, mi nombre está grabado en piedra, pero no hay nadie que lo pronuncie con un amor que resonará a través de las generaciones. Un enfant de mon âme, un hijo de mi alma, pensó. Políglota experimentado y trotamundos, Carlos se encontraba en la inquietante quietud de su ático, muy por encima de la ciudad, que nunca duerme. A pesar de sus imponentes logros, se sentía atrapado por el mismo éxito que tanto se había esforzado por alcanzar. Cada trato que cerraba, cada dólar que se añadía a sus cuentas, se sentía como una estrella tenue en la vasta oscuridad de su mundo interior. El amor, con su naturaleza caótica e impredecible, era un mar que no tenía interés en navegar, demasiado arriesgado, demasiado inestable. Lo que anhelaba era algo simple, una semilla que pudiera plantar en tierra fértil. Un hijo, no una esposa atada por promesas frágiles, sino un heredero que continuara su legado cuando él se hubiera ido. Algo, alguien, propio. No quería ser parte de las tormentas del corazón. Después de 2 matrimonios fallidos, Carlos veía el amor como nada más que un caldo de cultivo para el caos. No hay lugar en mi vida para otro desastre emocional, se recordaba a menudo. Sus exesposas solo habían amado su riqueza y la imagen que proyectaba, no el hombre que realmente era. Ahora su enfoque se había centrado en algo más tangible, un heredero. No más relaciones vacías o compromisos fugaces. Solo alguien que continuara su linaje sin complicaciones innecesarias. Más tarde, ese mismo día, mientras navegaba por las congestionadas calles de Nueva York en su Lamborghini Diablo, Carlos se encontró detenido en un semáforo en rojo cerca de Central Park. El familiar caos de la ciudad se arremolinaba a su alrededor, cuando, de repente, una figura desgastada apareció en su ventana. Era una joven sin hogar, con piel pálida, cabello despeinado y penetrantes ojos azules. Extendió la mano, su expresión una mezcla de resignación y esperanza. Con una voz apenas audible, preguntó: ¿Tienes algo para mí? Carlos la miró con un frío desapego, su irritación evidente en cada movimiento. «Piérdete», espetó, acelerando tan pronto como el semáforo se puso en verde. «¿Por qué perder el tiempo en estas miserias? Mi vida está demasiado meticulosamente planeada para estas tonterías. Tengo mis propios problemas». Los pensamientos de Carlos se arremolinaban mientras se movía por las calles de la ciudad, una sensación inquietante que se negaba a abandonarlo. Su mente seguía volviendo a la mirada en los ojos de la joven. Había algo allí, algo que tocó una fibra que ni siquiera sabía que tenía. Bruscamente, se detuvo unas pocas cuadras más adelante,
Respiró hondo, murmuró para sí mismo y dio la vuelta al coche, volviendo a la intersección donde la había visto. La encontró de nuevo, perdida en el caos de la ciudad, como una sombra que se mezcla con el ruido. Detuvo su Lamborghini Diablo en la acera y bajó la ventanilla. «Sube». Sin preguntas, dijo, su tono frío, como si estuviera dando una orden casual. La joven lo miró fijamente a los ojos, su mirada azul como un cielo herido, marcado por el tiempo. Dio un pequeño paso hacia atrás, con la sospecha grabada en su rostro. La vida en las calles le había enseñado a leer entre líneas y a protegerse. Sacudiendo la cabeza, respondió con tranquila resolución, su voz transmitiendo una mezcla de dignidad y precaución. «No soy esa clase de mujer, si es eso lo que buscas». Carlos arqueó una ceja. Algo se agitó dentro de él, pero su expresión permaneció impasible. ¿En serio crees que un hombre como yo estaría interesado en alguien como tú para eso? Tu voz era aguda, inflexible. Ni siquiera pareces remotamente lo suficientemente atractiva como para interesarme de esa manera. Estás a salvo conmigo. Así que deja de decir tonterías y sube. No tengo todo el día. ¿O prefieres deambular por las calles y morir de frío esta noche? Ella parpadeó, sorprendida por su franqueza. Después de un momento de vacilación, accedió. Había algo desarmadoramente genuino en su comportamiento, incluso en su dureza. Subió al asiento del pasajero, sus movimientos cautelosos. El coche ronroneó mientras se fusionaba de nuevo en el flujo de la ciudad. En el silencio que siguió, Carlos la miró de reojo. Parecía joven, tal vez de 28 años, pero la vida claramente le había jugado una mala pasada. Rompiendo el silencio con el mismo tono distante que usaba en sus negocios, habló. «Voy a hacerte una oferta que cambiará tu vida». Su voz era tranquila, calculadora, la voz de un hombre acostumbrado a negociar cada palabra. «Quiero un hijo, no una esposa, no una relación, solo un hijo. Te pagaré una fortuna y te cuidaré durante todo el embarazo. Todo lo que necesito es tu útero. Después de eso, eres libre de irte». Ella abrió mucho los ojos, luchando por procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un hijo? Llevaba un peso que no había encontrado antes. «Prometiste que no me tocarías». «Por supuesto que no. Será a través de inseminación artificial». «¿Qué pensaste?» «Cualquier otra cosa estaría fuera de lugar», respondió Carlos, su tono directo, como si estuviera discutiendo la solución más lógica a un problema práctico. Ella se quedó en silencio, el ruido de la ciudad desvaneciéndose en el fondo mientras su mente corría. Pensó en lo mucho que había caído, un sueño destrozado, una tierra extranjera, y ahora esto. Su vida, una vez llena de promesas en Francia, ahora estaba en ruinas. No tenía familia, ni raíces, solo una abrumadora sensación de soledad. Dudó que él pudiera entenderlo. Como políglota y hombre mundano, la escuchó murmurar suavemente para sí misma en francés, las palabras pesadas con resignación y una débil esperanza. «La misère n'a pas de fin». Pero Carlos interrumpió su ensueño. «¿Crees que no entiendo lo que acabas de decir? Soy un empresario cosmopolita. No lo olvides. Dijiste que la miseria no tiene fin». Hizo una pausa, su tono aún frío, pero ligeramente intrigado. «¿Es esta tu salida?» Ella dejó escapar un largo suspiro, sus hombros caídos mientras asentía, rindiéndose a la realidad de sus circunstancias. Él siguió, su voz tan distante como siempre. «Tengo 2 preguntas.
¿Cómo te llamas y de qué huyes? Antonella Volière. Soy francesa, finalmente respondió, su voz temblorosa, pero con una frágil dignidad. Vine a los Estados Unidos hace 5 años, cruzando el Atlántico en busca de un futuro que creía que me esperaba. Cuando llegué aquí, Francia pareció desvanecerse de mi corazón. Pensé que el sacrificio llevaría a recompensas y que este país me recibiría con los brazos abiertos. Pero esta ciudad me despojó de todo lo que una vez fui, consumiéndome poco a poco. He perdido tanto: el trabajo, los sueños, incluso la voluntad de recordar por qué estaba luchando. Ahora deambulo por estas calles, invisible, sin rumbo. Carlos, manteniendo su compostura, la miró con la misma intensidad que había reservado para un trato multimillonario, aunque algo dentro de él comenzó a cambiar. Era solo una chispa, un débil eco de una emoción olvidada. Antonella continuó, su mirada fija en algún rincón distante de su propia memoria. ¿De qué estoy tratando de escapar?, repitió, casi como si se lo preguntara a sí misma. De todo. De esta vida rota, de las promesas vacías que me hice, de estas calles que susurran mis fracasos con cada paso. Solo quiero volver a casa. Francia. A veces sueño con sus campos, el aroma de los castaños y el sonido de la lluvia en los tejados de mi ciudad natal. Pero aquí, los sueños tienen un precio demasiado alto y ni siquiera tengo lo suficiente para comprar mi camino de regreso. Un pesado silencio se cernió entre ellos. Las palabras de Antonella habían perforado la armadura de Carlos. Esta mujer, esta extraña, se paró frente a él, con una verdad cruda y sin filtro. Lo desarmó. ¿Qué había detrás de esos ojos azules, marcados por la vida? Era un doloroso reflejo de su propia soledad, aunque la suya se manifestaba de manera mucho más brutal. Respiró hondo, recuperando su calculada compostura. Su expresión se endureció una vez más. Su voz volvió a su tono frío habitual. «Entiendo», dijo, haciendo una pausa por un momento para estudiarla. «Ahora te lo preguntaré solo una vez. ¿Aceptarás mi propuesta? ¿Llevarás a mi hijo y luego te irás? Dejaré una cantidad considerable para que regreses a Francia y vivas cómodamente allí». Antonella lo miró con una mezcla de resignación y alivio. Por un momento pensó en todas las veces que había caído, en cada batalla que había perdido. Este trato podría ser la única clave para liberarse de este ciclo interminable. Bajó la cabeza, cerrando los ojos brevemente, y después de un suave suspiro, respondió. ¿Tengo alguna otra opción? Su tono era suave pero resuelto. Acepto. Carlos asintió con la misma eficiencia que aportaba al cerrar una transacción en el mercado de valores. Firmaremos un contrato. Ya que tendremos algunos términos compartidos, me gustaría saber tu nombre. Y tengo una pregunta más para ti. ¿Por qué necesitarías un útero sin amor?, preguntó Antonella. Tienes todo lo necesario para que alguien de tu estatus se enamore de ti. Carlos Woodward, aún calculador y con una expresión de acero, no pudo ignorar el impacto de su pregunta. No estaba acostumbrado a que nadie lo confrontara tan directamente, especialmente cuando creía tener el control total. El motor de su Lamborghini zumbaba bajo sus manos, y el ruido de la ciudad parecía desvanecerse en el fondo, sus ojos grises fijos en los de Antonella, y por un breve momento, un torbellino de emociones lo atravesó. Nostalgia, frustración, tal vez incluso un destello de vulnerabilidad. Pero no lo dejaría ver. Haciendo una pausa deliberada, Carlos inhaló profundamente,
de la misma manera que lo haría antes de lanzar una cifra monumental en una negociación de alto riesgo. Su respuesta fue solo otra transacción verbal, un contrato envuelto en palabras. «Mi nombre es Carlos Woodward, y tienes razón en una cosa», dijo, su tono frío y calculado como de costumbre. «Lo tengo todo: poder, riqueza, influencia. La gente me respeta o me teme. ¿Pero el amor?». Se detuvo, dejando que la palabra flotara en el aire por un segundo, antes de continuar. «El amor no es más que un contrato social fallido, lleno de promesas que nadie cumple. He estado allí. He tenido 2 matrimonios. Ambos se desmoronaron en cenizas. Nunca me amaron, solo lo que yo representaba, el brillo de la fortuna, la fachada del estatus». Carlos inclinó ligeramente la cabeza, como si saboreara la amargura de los viejos recuerdos. «¿Enamorarme de alguien de mi estatus?», repitió con un tono agudo, casi burlón. «Lo he hecho 2 veces. Ambas veces aprendí que el amor es solo una transacción disfrazada de emoción. No estoy interesado en hacerlo de nuevo. No necesito una esposa que se quede por lo que puedo ofrecerle. No cargaré con el peso de promesas vacías, ni soportaré otra relación fallida. Mi único objetivo es mi sucesor». Su mirada se endureció, el control regresando, devolviéndole al hombre que dominaba los mercados. Dominaba las transacciones y ahora tenía dominio sobre este momento. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono aún frío, pero directo. «Tus palabras son tan calculadoras como tú», dijo la joven con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. «Pero veo algo debajo de todo eso, Carlos. Veo a alguien que no solo le teme al amor, sino que lo anhela más de lo que está dispuesto a admitir. La soledad puede disfrazarse de fuerza, pero eventualmente siempre muestra su verdadera cara». Carlos no reaccionó. Simplemente miró hacia adelante y encendió el coche, dejando que el rugido del motor llenara el silencio entre ellos. Condujo sin decir una palabra, llevándola a su mansión en el Upper East Side. Una fortaleza de mármol y acero, grandiosa pero sin vida, muy parecida al hombre que la construyó. Cuando llegaron, Carlos estacionó el coche en el garaje subterráneo y no dijo nada. Antonella miró el enorme edificio, una mezcla de asombro y desasosiego invadiéndola. Hacía años que no veía este nivel de lujo. Se sintió como cruzar un umbral invisible, entrando en un mundo completamente ajeno a ella. Carlos salió, y cuando Antonella lo siguió, se detuvo y la miró por un momento. Sus ojos recorrieron su ropa gastada y su frágil actitud, el marcado contraste entre su impecable Lamborghini y la mujer curtida que inesperadamente había traído a su vida. Con un pequeño gesto, como si estuviera resolviendo un problema logístico, dijo: «Ven conmigo». Finalmente, rompiendo el silencio, la condujo al interior de la mansión. Las relucientes paredes de mármol blanco, la imponente escalera y las pinturas de artistas que solo había visto en libros dejaban claro que esto no era un hogar, era un museo. La frialdad del lugar solo enfatizaba su desapego, haciéndolo sentir irreal. Carlos la guió a una espaciosa sala de estar, decorada con una elegancia minimalista que rezumaba riqueza. Le dio una breve orden a una mujer de mediana edad que apareció en el momento en que entraron. «Estefania, haz que se vea presentable. Ropa, un baño, comida, lo que necesite. Y mantén esto entre nosotras. El resto del personal no necesita saberlo».
Sus palabras fueron clínicas, su tono indiferente, como si estuviera cerrando otro trato. La asistente asintió, y con una cálida sonrisa que contrastaba con la actitud de Carlos, le indicó a Antonella que la siguiera por un pasillo hacia una de las habitaciones de invitados. «Ven, vamos a acomodarte», dijo Estefania amablemente. Antonella la siguió en silencio, todavía asimilando su entorno. Sabía que esto era solo el comienzo de un acuerdo que alteraría para siempre su vida. Un par de horas más tarde, Carlos se sentó en su oficina, una gran habitación con estanterías de libros encuadernados en cuero y grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica del horizonte de Manhattan. Sentado detrás de un oscuro escritorio de madera, se concentró en los documentos frente a él, mientras su abogado de confianza, Thomas Francis, revisaba meticulosamente los detalles del contrato. Un golpe interrumpió la quietud. «Pase», dijo Carlos, sin levantar los ojos de los papeles. Su ama de llaves, Elizabeth, entró con su habitual actitud serena, las manos cuidadosamente entrelazadas frente a ella. «¿Señor Woodward me llamó?», preguntó. Carlos levantó la vista brevemente. «Sí, Elizabeth. Traiga a la señorita de inmediato». «Por supuesto, señor», respondió Elizabeth, y salió de la habitación con la misma calma y eficiencia con la que había entrado. Pasaron los minutos, y la habitación se llenó de una tensión casi tangible, como la calma antes de una tormenta. Ambos hombres, absortos en sus respectivas tareas, esperaron en silencio hasta que otro suave golpe rompió la quietud. «Pase», repitió Carlos, su tono sin expresión. La puerta se abrió con un crujido, y lo que sucedió a continuación los dejó a ambos sin palabras. De pie en la puerta estaba Antonella, completamente transformada. Se había ido la figura despeinada y rota que habían visto antes. Ahora estaba radiante, exudando una belleza casi de otro mundo. Su cabello, ahora limpio y brillante, caía en suaves ondas, captando la luz como hebras de oro. Sus ojos azules, antes apagados, brillaban con la claridad de un cielo después de una tormenta. Parecía más alta y más segura, su postura elegante pero discreta. Llevaba un conjunto simple pero sofisticado que acentuaba su esbelta figura, y sus movimientos tenían una gracia tranquila que sugería un florecimiento interior. Thomas Francis se congeló momentáneamente, su mirada fija en ella, como si estuviera hipnotizado. Finalmente, logró hablar. «Señorita», murmuró, rompiendo el silencio con un cumplido no planificado. «Es usted absolutamente deslumbrante». Antonella, que había estado mirando hacia abajo, levantó los ojos ante sus palabras. Un suave rubor coloreó sus mejillas mientras asimilaba el elogio inesperado. Aunque tomada por sorpresa, rápidamente recuperó la compostura, su expresión firme una vez más. Carlos, sin embargo, sintió un escalofrío desconocido recorrer su columna vertebral, una extraña y desagradable punzada en el estómago. Era una emoción que no entendía del todo, o quizás no quería reconocer. Los celos, oscuros e insistentes, se arrastraron hacia su pecho. Desvió su atención a Thomas, enmascarando su incomodidad. «Muy bien», dijo, su voz más aguda de lo necesario, cortando el momento. «Continuemos con la revisión de los términos del contrato». Sus palabras tenían un escalofrío mientras extendía el documento sobre el escritorio. Antonella dio un paso adelante, sus tacones haciendo un suave clic contra el suelo pulido. La tensión en la habitación era casi palpable
mientras los tres avanzaban con una formalidad que insinuaba sentimientos no expresados. Al final, el contrato fue firmado, vinculándolos a términos que inevitablemente alterarían el curso de sus vidas. Esa mañana, Carlos se despertó temprano como de costumbre, pero con un peso inusual en su mente. El amanecer de Manhattan pintó el cielo con suaves tonos de rosa y oro, la luz del sol derramándose a través de los imponentes ventanales de su mansión. La ciudad se agitaba abajo, pero sus pensamientos estaban en otra parte. El contrato persistía en su mente mientras caminaba hacia el ala donde dormía Antonella, sus pasos resonando en la casa silenciosa. Pero lo que Carlos no se dio cuenta fue que no importa cuánto intentemos definir nuestros deseos en papel, el corazón sigue siendo un misterio que ningún documento puede contener. Llamó suavemente a su puerta antes de abrirla con decisión. Su expresión, como siempre, era fría e inquebrantable. «Nos vamos de inmediato», anunció, su tono sin dejar lugar a la discusión. Antonella, todavía aturdida, lo miró con una mezcla de confusión y fatiga, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. «¿A dónde vamos?», preguntó, mientras se levantaba lentamente de la cama, la luz del sol inundando la habitación y suavizando la agudeza de las palabras de Carlos. «A cumplir con la primera cláusula del contrato», respondió bruscamente. Minutos más tarde, estaban en el Lamborghini Diablo de Carlos, el motor rugiendo tan ferozmente como la ciudad que cobraba vida a su alrededor. Carlos condujo en silencio, su rostro tan ilegible como siempre. Dentro del coche, sin embargo, el aire era denso con pensamientos no expresados. Antonella miró por la ventana, observando cómo los edificios pasaban como sombras fugaces de su vida fragmentada. Las palabras persistían en su mente, pensamientos profundos a los que aún no había dado voz. A veces el silencio entre dos personas puede ser más ruidoso que cualquier cosa que se diga. El coche finalmente se detuvo frente a la clínica de fertilidad más prestigiosa de la ciudad, un lugar que, como todo en el mundo de Carlos, resumaba riqueza y perfección. El elegante letrero plateado en el exterior era un sutil marcador de exclusividad, instantáneamente reconocible para la clase alta de Nueva York. Antonella salió del coche. Su mirada se levantó hacia el imponente edificio. En ese momento, un pensamiento cruzó por su mente, uno que iba más allá de los términos del contrato al que estaban atados. Traer una vida al mundo nunca es un acto vacío, no importa cómo comience. Mientras esta vida crezca dentro de mí, será amada. Esto no es solo un trato, es el comienzo de algo más profundo, algo que ningún contrato o destino puede quitar. Carlos, siempre en silencio, caminó a su lado, aparentemente indiferente a las emociones que comenzaban a arremolinarse dentro de Antonella. Juntos, pasaron por las puertas automáticas de la clínica, un lugar donde las paredes blancas e impecables parecían diseñadas para borrar la duda o la vacilación. Era como si el lujo y la esterilidad del espacio pudieran simplificar la complejidad de lo que estaban a punto de hacer. Sin embargo, en el corazón de Antonella, las preguntas y emociones permanecían sin respuesta. Los pasos más pesados son siempre los que se dan con resignación, ya que el alma nunca deja de buscar su voz, incluso cuando el silencio parece la única opción. Fueron recibidos de inmediato por un equipo médico, su profesionalismo pulido a la perfección. Cada explicación del proceso se entregó con una precisión medida, desprovista de emoción.
como si ellos también fueran parte de un contrato vinculado solo por la ciencia. Antonella asintió, sin ofrecer ninguna respuesta. La aceptación a menudo puede sentirse como una rendición, pero a veces es el único camino a seguir. El proceso estaba programado para ser rápido, pero no instantáneo. Consultas, pruebas y revisiones médicas se planificaron cuidadosamente para asegurar que todo procediera sin fallos. En los días que siguieron, sus visitas a la clínica se convirtieron en una rutina, cada una haciendo que el peso del acuerdo fuera más palpable. Se cernía entre ellos, invisible pero inevitable, como una sombra. Algunos acuerdos se extienden mucho más allá del papeleo. Son las promesas que nos hacemos a nosotros mismos las que realmente dan forma a nuestros destinos. Antonella, aunque guardaba sus pensamientos para sí misma, entendía que el acuerdo con Carlos no era solo un contrato legal, sino una responsabilidad emocional más profunda que ninguna cláusula podría capturar por completo. La vida a menudo nos exige cosas que no se pueden escribir. A veces las obligaciones más profundas son las que elegimos asumir sin que se nos pida. Finalmente, llegó el día de la inseminación. Como era de esperar, el proceso fue tan clínico y distante como todo lo que Carlos había orquestado. El ambiente estéril y controlado solo enfatizaba la naturaleza calculada de su acuerdo. Pero para Antonella, la frialdad de la habitación no pudo extinguir la calidez que crecía dentro de su corazón. Mientras el equipo médico trabajaba con precisión, sus pensamientos y emociones estaban en otra parte, atados a la vida que estaba a punto de llevar. Para ella, lo que estaba sucediendo dentro de su cuerpo no era solo un procedimiento, era sagrado. Mirando el techo blanco y liso de la clínica, su mente divagó hacia el futuro. Se le formó un nudo en la garganta mientras cerraba los ojos. Algo en lo más profundo de ella se agitó, susurrando verdades que no podía ignorar. Esto no es solo un contrato, esto es una vida que amaré con todo mi corazón, incluso si nació de este acuerdo. Puso una mano sobre su abdomen, sintiendo que su mundo estaba a punto de cambiar. El amor que comenzó a sentir no nació de un contrato, sino del vínculo que ya se estaba formando entre ella y la vida que crecía dentro de ella. En el camino a casa, el silencio en el coche era denso y opresivo. Antonella miró por la ventana, mientras la ciudad se desdibujaba en rayas de luz y sombra. Finalmente, Carlos rompió el silencio, su tono tan distante como siempre. Este fue solo el primer paso. Ahora esperamos, dijo, sus palabras sonando más como la conclusión de un negocio que el comienzo de una nueva vida. Ella lo miró, incómoda. Su tono frío y pragmático la dejó intranquila. Para Carlos, parecía que lo que acababa de suceder no era más que otro elemento tachado de su meticulosamente organizada lista de tareas. Antonella respiró hondo, sabiendo que tenía algo que decir, algo que dudaba que Carlos, con todo su desapego emocional, estuviera listo para escuchar. Su voz, firme pero llena de emoción, rompió la tensión. Los niños no son solo el producto del deseo o la planificación racional, dijo. Son reflejos de nuestras almas, el legado que dejamos cuando ya no estamos aquí para contar nuestra historia. Hoy, hemos hecho más que cumplir una cláusula. Hemos encendido una llama, una que ningún contrato podría extinguir, una llama nacida de la vida, no de la riqueza o los acuerdos. Carlos, que había mantenido su actitud impenetrable todo el tiempo, se sintió sacudido por sus palabras. Lo atravesaron, dejando una marca que no podía ignorar. Un escalofrío le recorrió la espalda,
Una sensación desconocida para alguien que había enterrado sus emociones durante mucho tiempo. Por primera vez, realmente vio a Antonella, una mujer capaz de agitar algo profundo dentro de su corazón, cuidadosamente protegido. Detuvo el coche en una calle desierta y se volvió hacia ella, su expresión ilegible, pero su mirada se detuvo como si la estuviera viendo por primera vez. Los ojos de Carlos, generalmente fríos y distantes, ahora tenían una emoción que no podía nombrar. ¿Qué sabes tú sobre el alma?, preguntó en un susurro, que traicionó una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Antonella sostuvo su mirada, firme e inquebrantable, su voz tranquila, con la sabiduría de alguien que había vivido al borde de la vida misma. El alma no está a la venta, Carlos. Ningún contrato o riqueza puede poseerla. El amor, lo aceptes o no, siempre encontrará su camino en lo que creas. Sus palabras resonaron profundamente en él, haciéndose eco de una manera que no podía ignorar. Una sensación olvidada lo invadió, enviando escalofríos por su columna vertebral. Por primera vez en años, Carlos Woodward no tuvo una respuesta. El hombre que siempre controlaba cada detalle de su vida, que navegaba por la existencia como si fuera un negocio perfecto, ahora se encontraba en silencio, cara a cara, con una verdad que no podía negociar. Desde el procedimiento, sus interacciones habían sido mínimas, limitadas a lo esencial. Cada uno mantenía su distancia. Sin embargo, ambos eran muy conscientes de que algo más grande se estaba desarrollando entre ellos. Como un río que fluye hacia un destino invisible, la vida había comenzado a tomar forma, aunque ninguno de los dos podía predecir a dónde los llevaría. El destino, después de todo, es una corriente que se mueve a través de nosotros. Su dirección, siempre un misterio. Ahora, la clínica de fertilidad en Manhattan los esperaba. Esta vez, el aire en el coche se sentía más pesado, como si ambos sintieran que las palabras que estaban a punto de escuchar alterarían el curso de sus vidas. Carlos condujo en su habitual silencio, su rostro ilegible, pero por dentro se arremolinaba una mezcla de anticipación y algo innombrable. Antonella miraba por la ventana, exteriormente tranquila, pero interiormente consumida por una tormenta de emociones. Las respuestas del alma rara vez se pronuncian, habitan en los silencios que las rodean. El equipo médico los recibió con una profesionalidad tranquila. Un letrero en la pared de la clínica decía: «La creación es siempre un acto divino, un aliento susurrado del universo». El ginecólogo, un hombre de mediana edad sereno, los recibió con una sonrisa cortés. «Buenos días, señor y señora Woodward», dijo, conduciéndolos a una habitación privada. «Hoy descubriremos si el procedimiento fue exitoso». Mientras caminaban hacia la sala de examen, el corazón de Antonella se aceleró. Sabía que este momento cambiaría su vida para siempre. No era solo una cita médica, era un puente entre lo mundano y lo profundo. Sin entender por qué, Carlos le tomó la mano y la apretó suavemente, una suavidad inusual en su toque. El corazón, cuando oye la existencia de una nueva vida, no puede evitar latir más rápido. Reconoce su propio eco en cada comienzo, dijo Antonella, sus palabras llenas de la sabiduría que tan a menudo dejaba a Carlos sin palabras. «Por favor, siéntese aquí, señora Vollier», dijo el médico, señalando la mesa de examen. Carlos se paró junto a la puerta, su expresión distante habitual. Sin embargo, sus ojos que solo habían visto números,
ahora miraban la esencia de la vida misma. Antonella se recostó en la mesa, su cuerpo tenso por la anticipación. El ginecólogo preparó el ultrasonido y la habitación se llenó de un silencio que parecía contener el peso del momento. Los ojos de Carlos permanecieron fijos en la pantalla, donde el resultado de lo que una vez había sido un mero acuerdo escrito estaba a punto de aparecer. Pero esto ya no era solo un contrato, se había convertido en algo mucho más grande. El papel puede sellar tratos, pero es el corazón el que los hace reales, pensó, sintiéndose más humano de lo que se había sentido en años. El gel frío tocó el estómago de Antonella y la habitación se volvió aún más silenciosa. El sonido de un latido llenó el aire y todos se quedaron inmóviles. El ginecólogo estudió el monitor cuidadosamente. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro antes de volverse hacia ellos. La vida no se anuncia con fanfarria, dijo, sino con el simple ritmo eterno de un corazón que late. Luego, con una pausa que se sintió como una eternidad, continuó. Aquí está, señalando la imagen en la pantalla. Todo parecía progresar como se esperaba, pero había algo más que necesitaban saber. El especialista añadió esto con un tono serio. Carlos, cuya expresión había permanecido ilegible hasta entonces, se inclinó hacia adelante, la curiosidad escrita en todo su rostro. Antonella lo miró de reojo, sintiendo la tensión en su postura. «¿Qué es, doctor?», preguntó Carlos, su voz firme pero notablemente menos fría de lo habitual. El ginecólogo le dio una pequeña y amable sonrisa, señalando varias pequeñas formas en la pantalla. «No hay solo un latido, hay 3», dijo el médico. «Felicitaciones, esperan trillizos». El tiempo pareció congelarse. 3 latidos, 3 vidas. Antonella sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras las lágrimas de alegría brotaban en sus ojos, una felicidad que no podía comprender del todo. 3 pequeños corazones latían en perfecta armonía dentro de ella. Carlos sintió una abrumadora ola de alegría y en un gesto inusual, se inclinó para darle un suave beso en la frente a Antonella. Ella, a su vez, instintivamente puso sus manos sobre su vientre, sus pensamientos llenos de las nuevas vidas que crecían dentro de ella. El amor no se mide por contratos o acuerdos. Se multiplica, se desborda y toma formas que ni siquiera el destino puede predecir. Carlos, ahora de pie junto a la puerta de nuevo, la miró de manera diferente esta vez, con una apertura que sugería que algo dentro de él estaba comenzando a descongelarse. Se dio cuenta de que la mujer que tenía delante no era solo la persona que llevaba a su heredero, era alguien que, de alguna manera inexplicable, compartía el milagro más grande de la existencia con él. Carlos, un hombre no acostumbrado a cuidar de los demás, sintió que algo se movía dentro de él esa tarde, 3 meses después de la inseminación. Más tarde, se encontró de pie en la puerta de la sala de estar, observando a Antonella mientras se sentaba en la terraza. El suave resplandor del sol poniente la bañaba en una luz dorada. Ella miraba hacia el horizonte, su expresión pacífica, como si su corazón hubiera encontrado un raro momento de calma en un mundo ruidoso. Antonella, que ya mostraba los primeros signos de su embarazo, se llevó una mano a la sien y cerró los ojos brevemente. Carlos frunció el ceño, la preocupación parpadeando en su rostro. No estaba acostumbrado a verla así, vulnerable. Siempre había parecido fuerte, casi inquebrantable, incluso en medio del acuerdo frío y calculado que habían hecho.
Algo instintivo se agitó en él, obligándolo a actuar. Caminó hacia la terraza con pasos decididos. ¿Estás bien?, preguntó, su voz más suave de lo habitual, pero aún con su característica reserva. Antonella abrió lentamente los ojos, encontrando su mirada con una mezcla de sorpresa y calma. Solo un poco mareada. Supongo que es normal, respondió, ofreciendo una débil sonrisa, como para restarle importancia a su malestar. Carlos dudó por un momento, sin saber qué hacer. Normalmente habría llamado a Estefania o a alguien más del personal, pero esta vez algo lo hizo responder de manera diferente. Sin pensarlo demasiado, se agachó y con una sorprendente dulzura que contrastaba con su habitual actitud, la levantó en sus brazos. Mientras la cargaba, Carlos se dio cuenta no solo de la ligereza de su cuerpo, sino también del peso invisible de su propia transformación. Antonella, asustada, lo miró con los ojos muy abiertos. «No tienes que hacerlo, Carlos. Puedo caminar», dijo, su tono una mezcla de humildad y desconcierto, aunque no había rastro de protesta en sus palabras. «No», respondió él con firmeza, pero con una dulzura desconocida en su voz. «Déjame hacerlo». El camino desde la terraza hasta su habitación fue silencioso, pero el silencio no fue incómodo. Carlos sintió el ritmo de la vida con cada paso que daba, su presencia en sus brazos un conmovedor recordatorio de todo lo que estaba cambiando. A veces las emociones más profundas se expresan en momentos de quietud. Cuando llegaron a la puerta de su dormitorio, algo cambió. Usando su pie para abrirla, cruzó el umbral, notando cómo el cuerpo de Antonella se tensaba ligeramente en sus brazos. Ella miró a su alrededor. Sus ojos previamente serenos se abrieron con una mezcla de sorpresa y asombro. La habitación había sido completamente transformada. Cada rincón ahora hablaba de las nuevas vidas que estaban a punto de dar la bienvenida. Cada detalle en la habitación hablaba de maternidad. El fresco aroma a flores flotaba en el aire, mientras que un gigantesco animal de peluche posado en la cómoda convertía el espacio en un santuario para las 3 pequeñas vidas que crecían dentro de ella. «¿Qué es esto?». La voz de Antonella, apenas un susurro, rompió la quietud mientras sus ojos escudriñaban cada rincón de la habitación. Su mirada estaba llena de una mezcla de incredulidad y asombro. Carlos, que había mantenido su habitual actitud tranquila, permitió que un destello de vulnerabilidad cruzara su rostro. «Quería que te sintieras más cómoda», dijo suavemente. «Pensé que te gustaría». Su tono era lento, casi vacilante, como si estuviera dudando de su propia decisión. «No esperaba esto», murmuró, abrumada por los detalles pensados mientras él la ayudaba a recostarse en la cama. Carlos se sentó en el borde, observándola en silencio mientras asimilaba la transformación de la habitación. El silencio entre ellos era profundo. Sin embargo, conllevaba una profundidad no expresada. «Pensé que toda nueva vida merece un espacio lleno de luz», dijo finalmente Carlos, su voz sorprendiendo incluso a sí mismo. «Un lugar donde el amor pueda encontrar su hogar». Antonella lo miró, su mirada tan intensa que le envió un escalofrío por la espalda. Luego habló suavemente, sus palabras conllevando un peso. «El amor no pide nada a cambio, pero lo cambia todo». Su voz era tierna, deliberada y llena de emoción. Incluso el alma más dura finalmente se deja reformar por él. Carlos desvió la mirada por un momento,
incapaz de soportar el peso de su expresión. Algo dentro de él, sellado durante mucho tiempo, comenzó a agrietarse. La quietud entre ellos se hizo más profunda, pero esta vez era un silencio compartido, uno que los acercó más de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Por primera vez, Carlos se permitió sentir algo, solo una pizca de calidez. El amor que había mantenido a raya estaba comenzando a filtrarse a través de las grietas de su armadura. Su mano permaneció entrelazada con la de Antonella, y mientras la suave brisa de la tarde se colaba por las ventanas abiertas, ambos se dieron cuenta de que se estaban embarcando en un viaje mucho más profundo de lo que jamás habían imaginado. Carlos se despertó temprano esa mañana, el peso del día presionándolo fuertemente. En las últimas semanas, su conexión con Antonella se había convertido en algo más profundo que el simple acuerdo que los había unido. Sin darse cuenta, había comenzado a preocuparse profundamente por ella. Pero hoy era diferente. Hoy todo cambiaría. La mansión, a pesar de su grandeza, estaba envuelta en una inquietante quietud. Era como si el tiempo se hubiera detenido mientras las tres vidas dentro de Antonella se acercaban a su gran llegada. Carlos caminó por el largo pasillo, sus pensamientos consumidos por el trascendental evento que se avecinaba. Se detuvo frente a su puerta, y justo cuando iba a tomar la manija, su débil voz lo llamó. «Carlos, creo que es hora», susurró, su tono temblando de emoción y nervios. De pie en la puerta, su rostro estaba radiante a pesar de su agotamiento, iluminado por un resplandor interior. El corazón de Carlos dio un vuelco. Sin dudar, corrió a su lado, ayudándola en silencio a ponerse de pie y preparándose para llevarla al hospital, para el momento que cambiaría sus vidas para siempre. El motor del Lamborghini Diablo rugió, pero no era nada comparado con el latido frenético de sus corazones. Antonella, con una mano apoyada en su abultado vientre, miró a Carlos de reojo. Lo había visto cambiar. Lo que había comenzado como una relación puramente transaccional, ahora se sentía como algo mucho más profundo. «Estaré aquí contigo», dijo Carlos suavemente, su voz tranquila pero llena de resolución, como si nada en el mundo pudiera apartarlo de ella en ese momento. «Gracias, Carlos», murmuró Antonella, su tono una mezcla de gratitud y emoción. El camino al hospital pasó en un borrón. Cuando llegaron, el equipo médico ya estaba preparado y esperando. Antonella fue llevada de inmediato a la sala de partos, y Carlos se quedó a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. El tiempo pareció estirarse a medida que las contracciones se hacían más fuertes. Cada respiración de Antonella, cada apretón de su mano, reverberaba en lo más profundo de Carlos. «Respira, Antonella. Lo estás haciendo increíble», la animó, viéndola soportar el dolor y el esfuerzo de traer no una, sino 3 vidas al mundo. Los minutos se convirtieron en horas. Finalmente, el primer llanto resonó en la habitación. Un niño, su hijo. Carlos sintió que su garganta se apretaba, algo dentro de él rompiéndose y reconstruyéndose a la vez. El segundo llanto siguió poco después. Otro niño, luego el tercero. Una niña, 3 pequeños corazones, 3 nuevas vidas, y cada plan que Carlos había hecho antes de ese momento parecía insignificante ahora. «Son perfectos», susurró Antonella, agotada pero resplandeciente, mientras miraba a sus recién nacidos. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras sus manos temblorosas acariciaban sus pequeñas caras.
Era un amor que no había anticipado, un sentimiento que la abrumaba por completo. Carlos, igualmente conmovido, la sostuvo de la mano, incapaz de apartar los ojos de los pequeños cuerpos que ahora eran acunados por las enfermeras. Por primera vez en su vida, sintió una conexión con algo que no podía comprar, controlar o predecir. Era la vida en su forma más pura. Pero en medio de la abrumadora alegría, notó que las lágrimas de Antonella no eran solo de felicidad. También había tristeza en ellas, un dolor que apenas comenzaba a comprender. Ella lloraba por el futuro que temía, por las garras inflexibles de su acuerdo. Pronto, tendría que dejar a estos pequeños seres que ya amaba con todo su corazón. Tendría que dejarlos ir, entregándolos a una vida de la que no podía formar parte. «Carlos», sollozó Antonella, «no quiero dejarlos, pero este fue nuestro trato, y lo honraré, aunque me destroce». Carlos sintió que su corazón se rompía un poco más con cada palabra que ella pronunciaba. La alegría que había sentido momentos antes ahora estaba teñida con la fría realidad de su acuerdo. Los términos estrictos de su acuerdo, las cláusulas rígidas y las legalidades se sentían sin sentido frente a las lágrimas de Antonella. Sin hablar, Carlos se inclinó y besó su frente mientras ella seguía llorando. Un nudo se le formó en la garganta, una presión en el pecho que nunca antes había experimentado. Sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre, al igual que Antonella. Ya no podía ignorar lo que realmente importaba. Antonella tocó suavemente la cara de su hija de nuevo, las lágrimas aún cayendo sin control. No podía detenerlas. Tampoco Carlos. Para ambos, todo había cambiado de una manera que no habían visto venir. En ese momento, se dio cuenta de que el amor, incluso cuando nace de un contrato, podría superar cualquier trato escrito en papel. No sabía cómo enfrentaría lo que se avecinaba, pero por ahora todo lo que podía hacer era llorar, aferrándose firmemente a ese momento fugaz con los niños que había traído al mundo, que pronto ya no serían suyos. Carlos se quedó inmóvil, observando en silencio su dolor, incapaz de hablar. Sabía que esto no podía terminar así. Algo tenía que cambiar, pero aún no sabía cómo. La mañana después del parto, la suave luz del amanecer se filtró a través de los ventanales de la habitación del hospital, proyectando un suave resplandor en el espacio. Antonella descansaba después de una noche agotadora. Su expresión pacífica revelaba la tranquila satisfacción de haber dado vida a 3 niños. Carlos, típicamente distante, había pasado la noche en una silla junto a su cama, observándola mientras dormía. Aunque trató de enmascararlo, la vulnerabilidad y el agotamiento de Antonella lo conmovieron profundamente. Cuando el sol salió, Carlos decidió dejarla descansar un poco más. Salió de la habitación en silencio, con cuidado de no despertarla. Necesitaba desayunar y planeaba recoger algunas cosas para que ella estuviera más cómoda. Cuando regresó al hospital, sus pasos resonaron decididamente por el pasillo. Al llegar a la habitación de Antonella, se detuvo, sorprendido por lo que vio. La puerta estaba ligeramente entreabierta y desde el pasillo notó cuánto había cambiado la habitación. Había flores por todas partes. Docenas de ramos en colores vibrantes llenaban el espacio. Pero lo que lo detuvo en seco fue la vista de Thomas Francis, su abogado de confianza, sentado en la silla donde Carlos había pasado la noche.
Una extraña sensación se agitó dentro de Carlos mientras se quedaba inmóvil en la puerta, observando la escena. Thomas se inclinó hacia Antonella, hablando en voz baja. Las palabras que Carlos escuchó lo golpearon como un puñetazo. Antonella, sé que todo ha sucedido tan rápido, y lo que estoy a punto de decirte podría sorprenderte, dijo Thomas suavemente, una dulzura que Carlos nunca antes le había escuchado. Pero no puedo dejar que este momento se me escape. Thomas hizo una pausa, tomando su mano con delicadeza. Desde que te conocí, algo cambió en mí. Eres una mujer extraordinaria. Dudó antes de continuar, su sinceridad inconfundible. Lo que siento es real. Quiero estar a tu lado. Y si me lo permites, me gustaría preguntarte algo más. Antonella, ¿te casarías conmigo?, preguntó, revelando un deslumbrante anillo. En ese preciso momento, Carlos ya no pudo contenerse. Empujó la puerta para abrirla. Entrando en la habitación, el sonido de la puerta los sobresaltó, haciendo que Thomas soltara la mano de Antonella y se volviera para mirarlo, tan sereno como siempre. «¿Carlos?», lo saludó Thomas con una sonrisa tranquila, como si nada inusual estuviera pasando. «No esperaba que volvieras tan pronto». Carlos caminó lentamente hacia la cama, su rostro tranquilo, pero sus ojos traicionaban una tormenta interna. Miró a Antonella, que parecía tan sorprendida como él por lo que acababa de suceder. Luego su mirada se dirigió a las flores. Esos vibrantes ramos llenaban la habitación con una dulzura que recordaba a Roma. Flores que no estaban allí cuando ella se fue. «Tomás», dijo Carlos fríamente, «las flores son tuyas, ¿verdad?». Tomás asintió, de pie tranquilamente en la habitación. Después de todo, ella merece estar rodeada de belleza. «¿No estás de acuerdo, Carlos?». Su comentario, aunque de tono suave, flotó en el aire como un desafío. Carlos no respondió de inmediato. La tensión en la habitación era palpable, y por dentro, luchaba con una tormenta de emociones, celos y confusión, sentimientos que no estaba acostumbrado a manejar. «Veo que también le has ofrecido algo más», dijo Carlos, su voz teñida de un sarcasmo helado. «¿Matrimonio, Tomás? ¿Aquí en el hospital, justo después de que ha dado a luz?». Tomás se levantó de su silla con una calma deliberada. «Sí, Carlos, le he ofrecido algo real, algo que no está atado por contratos y acuerdos. Creo que eso es lo que ella necesita. Alguien que se preocupe por ella por lo que es, no por algún acuerdo». Los puños de Carlos se apretaron mientras luchaba por mantener la compostura. Nunca se había sentido tan fuera de control, tan expuesto. Todo este tiempo pensó que todo había sido perfectamente calculado. Se había convencido a sí mismo de que era el único arquitecto de los futuros de Antonella y sus hijos. Ahora se daba cuenta de que eso no era cierto. La presencia de Tomás era innegable, y sus intenciones iban más allá de la mera legalidad. «No creo que este sea el momento adecuado para presionar a alguien que acaba de pasar por lo que Antonella ha soportado», dijo Carlos con firmeza. «Necesita descansar, no más presión». Tomás se encontró con la mirada de Carlos, una mezcla de desafío y calma en su expresión. «Tienes razón, Carlos. Este no es el momento para la presión, pero tampoco es el momento para fingir que los sentimientos no existen. Lo que siento por ella no desaparecerá solo porque tú quieres que todo siga siendo un acuerdo comercial». Antonella, que se había mantenido en silencio, los miró a ambos con incredulidad. Estaba exhausta y confundida, y lo último que necesitaba era que dos hombres comenzaran una disputa en su habitación de hospital. «Tomás, Carlos», susurró,
levantando una mano a su frente. Por favor, ahora no. Solo quiero descansar. Ambos hombres retrocedieron, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Thomas lanzó una última mirada a Antonella antes de dirigirse a la puerta. «Descansa, Antonella. Estaré aquí si me necesitas», dijo suavemente antes de irse. Cuando la puerta se cerró, Carlos se quedó en silencio junto a la cama, sin saber qué decir. El silencio entre ellos era pesado, pero conllevaba una verdad no dicha que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Carlos se sentó lentamente en la silla vacía junto a la cama, observando cómo Antonella cerraba los ojos, abrumada por todo lo que había sucedido. Pero mientras la veía dormir, un pensamiento se hizo cada vez más claro en su mente. Esto ya no era solo un contrato, y eso lo aterrorizaba. 3 meses habían pasado desde que Antonella había dado a luz a los trillizos. 3 meses llenos de un amor abrumador por sus hijos, pero también una tristeza profunda y dolorosa por la inminente separación descrita en el contrato. Según sus términos, había llegado el día en que ella debía dejar la mansión, dejar a sus hijos y alejarse de todo lo que había llegado a conocer desde que firmó el acuerdo. En su habitación, rodeada de las pocas pertenencias que le recordaban a sus hijos, Antonella empacó lo poco que podía llevarse consigo. Una pequeña maleta, casi vacía, solo contenía lo esencial. La riqueza que Carlos le había prometido no significaba nada ahora. Ella no quería el dinero. Mientras cerraba la maleta, el dolor en su pecho se sentía insoportable. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía a cada uno de sus 3 bebés en sus brazos, uno por uno, besando sus pequeñas caras, sabiendo que esta sería la última vez que los vería. Los trillizos, inconscientes de la angustia de su madre, dormían pacíficamente en sus cunas. Antonella se quedó observándolos, grabando cada pequeño detalle en su memoria, sus rostros angelicales, sus pequeños dedos y sus suaves respiraciones. Había firmado el contrato, con la esperanza de que le asegurara un futuro, pero nunca imaginó que le costaría el alma. Debí haberme quedado como una vagabunda, pensó entre sollozos, en lugar de soportar esta agonía que me destroza el corazón. Amaba a esos niños, con todo su ser, y aunque odiaba admitirlo, también lo amaba a él. Antonella descendió la gran escalera de la mansión, con pasos pesados y deliberados, arrastrando su pequeña maleta detrás de ella. Cada paso se sentía como una daga en su corazón. El sonido de sus zapatos resonaba en el vasto y vacío pasillo, haciendo que la grandeza de la mansión se sintiera fría y distante. Lo que una vez había sido un santuario, ahora se sentía como nada más que un recordatorio del dolor que la esperaba. Al llegar a la enorme puerta principal, su mano temblorosa se posó en la perilla. No podía creer que este fuera realmente el final. Respirando hondo para calmarse, se preparó para irse al aeropuerto y dirigirse a un país que ya no se sentía como su hogar. Estaba decidida a honrar el contrato que había firmado, pero cuando su mano comenzó a girar la perilla, una voz profunda cortó el silencio como un trueno. «Antonella, ¿a dónde vas?». La voz de Carlos retumbó desde algún lugar profundo de la mansión. Ella se congeló, pero no se dio la vuelta. «Es Thomas Francis, ¿verdad?», la presionó, acercándose. «Es porque te has enamorado de él, ¿verdad?». Antonella cerró los ojos con fuerza, sus emociones arremolinándose en una tormenta de dolor e ira. Se tomó un momento para calmarse antes de volverse lentamente para mirarlo.
Su rostro bañado en lágrimas se encontró con el de él. «No entiendes nada», dijo, su voz llena de una mezcla de frustración y desesperación. «Esto no se trata de Thomas Francis. ¿Recuerdas la última cláusula del contrato? Tengo que dejar esta mansión y dejar el país 90 días después de dar a luz. Eso es lo que acordamos, Carlos». Él se detuvo a pocos metros de distancia, respirando con dificultad. Pero sus ojos traicionaban más que preocupación. Revelaban miedo. Miedo a perderla. Sin decir una palabra, Carlos metió la mano en su bolsillo y sacó el contrato. El documento que había definido su extraña relación desde el principio. Sosteniéndolo firmemente frente a ella, no lo leyó ni discutió sobre él. En cambio, hizo algo completamente inesperado. Con una repentina oleada de emoción, Carlos comenzó a rasgar el contrato en pedazos, trozo a trozo, dejando que los fragmentos cayeran al suelo. Antonella lo miró, atónita. «Lo siento, Antonella», dijo Carlos, su voz quebrándose mientras se arrodillaba ante ella. «¿Sabes lo que me has enseñado? ¿Recuerdas cuando te dije que no podía amar a ninguna mujer de nuevo, porque había sido lastimado por 2 esposas que solo se preocupaban por el dinero? Tú me mostraste algo diferente, sin siquiera intentarlo. Es una locura odiar a todas las rosas, porque una espina te pinchó». Su voz se quebró mientras repetía la frase. «No quiero que te vayas. No me importa el contrato o el trato que hicimos. Lo único que me importa es que te quedes aquí, con nuestros hijos, conmigo. No te estoy pidiendo que me ames o que cambies lo que sientes. Incluso si amas a Thomas o a alguien más, solo quédate. Quédate por ellos. Quédate por los trillizos». La angustia grabada en el rostro de Antonella comenzó a aliviarse mientras asimilaba la cruda vulnerabilidad de Carlos. Carlos siempre había sido un hombre de fuerza y control inquebrantables. Alguien que nunca se inclinaba ante nadie, no por orgullo, sino porque había construido una vida donde todo estaba ordenadamente en su lugar. Sin embargo, aquí estaba, de rodillas, suplicando. Antonella lo observó por un momento que se sintió como una eternidad. Luego, con una mezcla de ternura y resolución, levantó la mano y la colocó suavemente sobre su cabeza. «Amar a Tom Sawyer», dijo con una débil risa agridulce, sus lágrimas ahora mezclándose con una emoción diferente. «Carlos, ¿cómo puedes ser tan tonto?». Su voz se quebró ligeramente mientras sus dedos rozaban su cabello. «Eres tú a quien he amado desde el primer día que te vi». Carlos levantó la vista, la incredulidad destellando en sus ojos ante sus palabras. Antonella sonrió a través de sus lágrimas y continuó. «Siempre fuiste tú, desde el momento en que me salvaste en esa calle. Desde el instante en que nuestros caminos se cruzaron de una manera tan extraña, aunque nunca quise admitirlo, incluso cuando me escondiste detrás de los términos de un contrato, mi corazón siempre fue tuyo». Aún arrodillado, Carlos sintió que su mundo entero se movía alrededor de esas palabras. Lo que había comenzado como un acuerdo frío y calculado, se había convertido en algo mucho más profundo de lo que podría haber imaginado. «Antonella», susurró, tomando su mano. «Yo también te amo. Te he amado todo este tiempo, incluso cuando intenté negarlo. Por favor, quédate. No por los niños, no por el contrato, sino por nosotros. Quiero que seamos una familia, que compartamos nuestras vidas juntos». Hizo una pausa, su voz llena de emoción. «Sería el mayor honor de mi vida si fueras mi esposa y mi único amor verdadero». Antonella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas brillando,
y sin dudar un momento más, soltó la maleta en su mano y lo abrazó con fuerza. Carlos la abrazó con fuerza, su abrazo lleno del anhelo y la calidez que ambos habían deseado. «Te amo, Carlos», susurró entre sus sollozos. Carlos la acercó aún más, y mientras la sostenía en sus brazos, se inclinó y selló sus palabras no dichas con un beso, profundo y apasionado, que llevaba el peso de todo lo que se había quedado sin decir durante meses. Meses después, la mansión, antes fría, estaba llena de alegría y risas. La boda de Carlos y Antonella fue una celebración íntima llena de amor y felicidad. En sus brazos estaban sus trillizos, cada uno un testimonio viviente del hecho de que lo que comenzó como un contrato impersonal había florecido en algo extraordinario, una familia. Carlos finalmente había encontrado lo que, sin saberlo, había estado buscando, algo más grande que él mismo. Mientras miraba a su esposa e hijos, se dio cuenta de que no solo había firmado un contrato, había hecho un pacto de por vida con el amor.